Dios le bendiga, amados hermanos del Centro Cristiano Embajadores de Cristo. Espero que todos estén bien de salud, estén en familia, estén relajados. Sabemos que estamos en una etapa de crisis a nivel mundial, pero no por eso debemos alejarnos de las cosas del Señor. Por eso he establecido este método para mantenerlos siempre pegados a las palabras, pegados a los mensajes. Y este es el primer mensaje que estamos enviando a través de este nuevo mecanismo. Espero que les llegue bien y que todos estén en familia listos para recibir esta primera palabra. Quiero hablarles de un tema importante, de una expresión que mencionó Jesús y que nos hace conocernos a nosotros mismos. Hace referencia a nuestra identidad como cristianos. Es lo que yo diría la configuración o de lo que debe estar formado cada cristiano. Es una expresión que Jesús señaló en un momento con sus discípulos y que está en el libro de Mateo. Por favor, acompáñenme al libro de Mateo, en Mateo 5, versículo 13. La Biblia dice en Mateo 5, versículo 13, lo siguiente. Esta es la expresión que Jesús soltó en una ocasión a sus discípulos. Dice así, Mateo 5:13, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para más nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. No sé cuántos de ustedes han oído, seguramente lo han dicho o han oído esa frase de que esta persona está salada. Tal vez ustedes conocen personas que cada vez que van a un equipo pierde. Y ustedes dicen, esa persona está salada, está de mala suerte. Ya viene el salado. Así que vamos a preguntarle a quién va para no todo ir al equipo contrario, porque seguramente el equipo que él va a perder. Seguramente ustedes conocen personas así que no tienen suerte para elegir en algún deporte o en alguna actividad. Pero cuando Jesús mencionó esta frase de que nosotros somos la sal de la tierra, no lo mencionó bajo ese contexto. Jesús lo que quiso decir es que nosotros, el cristiano, usted y yo, somos las personas que le damos un sentido distinto al mundo, le damos un sabor distinto y agradable al mundo. Dios quiso decirnos pues a través de su Hijo Jesús que ser la sal de la tierra es como decir el perfil de todo cristiano. Nosotros no somos el común de las personas y por eso Dios dice que nosotros debemos o que somos ese elemento distinto del común de las personas en el mundo y que sin nosotros el mundo no sería igual. Todos conocemos la sal. La sal es un elemento conocido por todos los niños, adultos, viejos. Todos conocen los compuestos y el sentido por la cual se usa la sal de manera rutinaria. Por ejemplo, quiero hablar de 4 aspectos importantes de la sal y que vamos a verlo de manera cristiana, tiene una connotación muy diferente. Por ejemplo, en los alimentos. Todos sabemos que la sal es muy utilizada en la cocina para variar el sabor, para cambiar el sabor de los alimentos. Sabemos que si usted le echa un poquito de sal al arroz, eso automáticamente le cambia el sabor, le cambia el sentido al arroz. Y para cambiarle el sabor, para darle un sabor a sal a una determinada comida, basta un poquito. Lo que nos enseña Jesús a través de este dicho es que no requerimos ser muchos para cambiar o para cambiar situaciones en el mundo, sino que usted y yo, aunque seamos pocos, podemos ser de suficiente influencia para cambiar determinadas situaciones. Y por eso Jesús mencionó esa frase, hablando de la cualidad que debe tener la sal, que aunque la cantidad sea pequeña, es suficiente para cambiar el sabor o la fisonomía, para cambiar el estatus de un determinado lugar, de una determinada nación, de un determinado sitio de empleo, en tu casa y demás. Por eso Dios menciona esta tan importante frase de que usted y yo somos la sal de la tierra, porque cambiamos entornos.
A pesar de que somos pocos, cambiamos situaciones, cambiamos maneras de vida, cambiamos situaciones rutinarias que no agradan a Dios, nosotros las cambiamos aunque seamos pocos. Esto me trae a referencia lo que dice, por ejemplo, Lucas. Vaya conmigo a Lucas 12, capítulo 32. Lucas 12, 32 dice, mire lo que dice aquí. No temáis, hablando Jesús, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Mire la frase que usa Jesús acá en este otro versículo. Dice, no temáis, manada pequeña. Mire que habla de pequeñas personas, de un grupo pequeño de personas. Pero dice también ese mismo versículo que a Dios le ha placido darles el reino. ¿A quién? A ese pequeño grupo de personas. A ese pequeño conglomerado que es la sal de la tierra, es decir, usted y yo como cristianos. A Dios le ha placido, a nosotros, esa manada pequeña que llama darnos el reino de los cielos. Y ese es un aspecto muy importante. Habla de la influencia que debe ejercer el cristiano en la vida de los demás. Habla de la referencia. Usted y yo somos referentes. Tal vez usted no ha dimensionado el carácter de referencia que tiene usted en su comunidad, que tiene usted en su empresa, que tiene usted en su casa, que tiene usted en la universidad, en el colegio. Tal vez usted no ha comprendido que usted es una persona de mucha referencia y que usted ha cambiado. Por conocerlo a usted, mucha gente ha cambiado. Tal vez usted no ha tomado en cuenta que por usted haber compartido un determinado tiempo con alguna persona, toda esa generación, gracias al tiempo que usted invirtió en ellos, la generación de esa persona también es apegada a las cosas de Dios, pero todo fue producto de un tiempo que usted invirtió en él o en ella, y que esa persona a su vez traspasó esa manera de vivir y esos conocimientos espirituales a su descendencia. Por eso es que Jesús dice que usted y yo somos la sal de la tierra. Es decir, el mundo tendría un sabor insípido si no es por usted y por mí. La sal de la tierra somos ese pequeño grupo de personas que sí amamos y que estamos pegados a Dios, y que aunque pocos, influyentes, cambiamos estilos de vida, cambiamos maneras de vivir, obviamente para bien y para agradar al Rey de Reyes y al Señor de Señores. No sé cuántos pueden decir amén a eso. Y a lo mejor usted ha traído a muchas personas a la luz admirable del Señor por haber invertido en ellos un tiempo. Yo quiero que tú sepas, amado hermano, en esta época de crisis en la que todos estamos encuarentados en casa, nosotros somos influyentes. Gracias a que hay un remanente. Mira que la Biblia también habla de remanente. El remanente habla de un grupo pequeño. Ese remanente que somos usted y yo, que estamos apegados a las cosas de Dios, es el motivo por el cual Dios ha aguantado su mano en muchas cosas. Y tal vez no lo entendemos, pero los que estamos en el camino del Señor sabemos que gracias a ese pequeño grupo de personas, Dios ha sido misericordioso y benevolente. He mencionado en más de una ocasión, a raíz de esta situación del virus que está afectando al mundo, que esto no es más que Dios hablándonos, no es más que Dios llamando nuestra atención y enseñándonos que Él es soberano y que Él puede cambiar las cosas cuando Él así lo disponga. Muchos lo entienden de otra manera, muchos le dan otro tipo de connotación, pero no cabe duda que Dios es el Rey del universo, el creador de la tierra. Nada pasa si Él no lo permite. Y si Él permitió que este virus atacara al mundo, es una manera de llamar nuestra atención y que entendamos una vez más que Él es el Rey y que Él toma las decisiones y que Él es el que decide. Él toma las decisiones que a Él le interesan, que a Él le conviene. Y tal vez este coronavirus, que obviamente ha afectado al mundo y que ya lleva muchos deudos, muchas muertes, es una manera de decir: yo soy el dueño, yo soy el Rey, préstenme atención. He estado llamándolos a que vengan a mí
y muchos lo han ignorado. Y gracias a ese remanente, a esa sal de la tierra que en la cual entramos usted y yo, es que Dios ha tenido y tendrá misericordia, porque saldremos de esta. Pero quedará la enseñanza de que hay un solo y verdadero Dios que tiene control de todas las cosas. Y ojalá después de esto nosotros entendamos y hayan muchas personas ahora en familia que la situación ha obligado a las familias a congregarse, a estar en casa. A muchos no les agrada eso de estar todo el tiempo en casa, pero es una oportunidad que tal vez Dios nos está dando para unir a las familias, para que aquellas personas que aún no han entregado su corazón a Cristo mediten, razonen y de una vez por todas tomen la decisión de venir a los pies del Señor, porque tal vez no habrán otras oportunidades como esta, tal vez sea peor si no prestamos atención a esta advertencia que Dios nos está dando a través de esta situación. Entonces, siguiendo entonces con la enseñanza y hablando de el carácter de la sal de la tierra como preparación de alimentos, es influyente. Usted echa una pizca, las que cocinan saben de qué estoy hablando, hablan de una pizca de sal en algo y de una vez cambia el sabor, cambia el gusto. ¿Por qué? Porque no se requiere mucho, y por eso Dios utiliza el término la sal, ¿no? La Biblia habla de que Jesús instruyó a 11 personas por un tiempo. Por un tiempo Jesús instruyó a estos discípulos. Ya sabemos lo que pasó con Judas, quedaron 11. Después vino Pablo, pero Pablo no fue instruido por Jesús. Estos 11 sí. Y estas 11 personas a las cuales después se unió Pablo cambiaron la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque Dios no escogió a muchos, solo escogió a 12. Escogió a 12 para cambiar a toda una humanidad, a cambiar todo un mundo. Es decir, esa sal de la tierra que inicialmente fueron estas 11 personas que Jesús escogió, se ha ido multiplicando en cada uno de nosotros, los que hemos venido a los pies del Señor y que hemos dicho aquí estamos. Y por eso, aunque somos pocos, no somos la inmensa mayoría del mundo, sí somos de suficiente influencia. Y gracias a ese conglomerado, a ese remanente, Dios ha sido bueno y misericordioso y no ha dejado que su ira caiga sobre todos y traiga la destrucción de la humanidad. Otro segundo punto importante en cuanto a la sal es que la sal tiene elementos conservantes. Sabemos pues que, y se ha practicado mucho, y tal vez las personas de mayor edad se identificarán con lo que voy a decir. Sabemos que una de las propiedades de la sal es que detiene o tal vez retarda, diría yo, retarda por un determinado tiempo la degradación de los alimentos. Si usted agarra un pescado y lo envuelve en sal, ese pescado durará por un buen tiempo, porque la sal tiene la característica de retardar el proceso de descomposición de los alimentos. Sin embargo, la sal también tiene un efecto contrario. Si usted ve los metales son altamente corrosivos, son degradables. Si usted ve metales, carros, verjas que estén cerca del mar, usted se dará cuenta cómo después de un determinado tiempo se va degradando, se va degenerando, porque la sal también tiene ese efecto contrario. Sin embargo, con los alimentos la sal tiene un efecto conservante. ¿Qué quiere decir esto? ¿O qué nos quiere decir Dios con esto? Que nosotros, por ser sal de la tierra, nosotros aplicamos para procurar que la humanidad, es decir, el ser humano, retardar ese proceso de descomposición social que vive el hombre. Recuerde que la Biblia dice que el hombre es malo desde su juventud, ¿no? Y los que no buscan a Cristo están expuestos a irse al infierno. Y por eso, esa sal de la tierra, es decir, usted y yo, somos los elementos que Dios utiliza para que nosotros intercedamos mediante las influencias que tenemos para retener, retardar, demorar ese efecto corruptivo que tiene el ser humano en este mundo en que vivimos.
Y por eso Dios nos utiliza a nosotros, y por eso Jesús lo menciona, que nosotros somos sal de la tierra. Y mire que Él menciona en su palabra que si la sal no tiene el efecto, ¿quién la podrá utilizar? Vamos nuevamente a Mateo 5, Mateo 5:13 para que lo veamos. Él dice en su palabra que, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Es decir, si usted y yo no asumimos el rol que Jesús y Dios espera de nosotros para salvar a las almas, para ser ese agente influyente para cambiar la vida de las personas, dice, ¿con qué será salada? Y dice a continuación, no sirve para nada, sino que será echada fuera y hollada, es decir, pisoteada por los hombres. Es decir, si la sal de la tierra, si usted y yo, que somos la sal de la tierra, cristianos, que amamos a las personas y que debemos luchar por conservarlas y cuidarlas para que no se dañen, dice que si no aplicamos ese rol, no servimos para nada. Y seremos echados afuera y seremos pisoteados por el hombre. ¿Por qué? Porque no estamos cumpliendo la misión. Es como si usted le echara sal al arroz y el arroz no recibe el grado de sal que esperamos cuando la echamos. Por eso es importante que nosotros veamos la sal y que seamos ese efecto conservante. Es decir, luchemos para retardar ese indetenible grado de corrupción que el hombre vive. Y por eso nosotros estamos establecidos por Dios para detener ese grado degradante. Como tercer punto está la sal como remedio. No sé cuánto cuando eran niños y se cortaban, le echaban sal a la herida. La sal tiene un efecto de absorber la sangre, absorbía la sangre y después de un tiempo detenía las hemorragias. No sé, cuando éramos niños, a mí me pasó mucho cuando jugaba, cuando niño, también me echaban sal en la herida, ardía, sí, pero también retenía el flujo de la sangre producto de la herida. La sal tiene ese efecto de sanador y trayéndolo al ámbito cristiano hace referencia a la oración. En este tiempo tan difícil que estamos viviendo, en donde hay una bacteria, donde hay un virus que está cobrando vidas a nivel mundial, es cuando la oración del cristiano debe salir a emerger. Nuestras oraciones son las que deben llamar la atención de Dios para que el virus, para que la misericordia de Dios se vaya manifestando y Él retire del mundo este virus que está haciendo estragos a nivel mundial. Pero la Biblia necesita que usted y yo, los cristianos, los que creemos en Dios, los que creemos en su palabra, sobre todo en esta época, pongamos en práctica y redoblemos esfuerzos en la oración para que Dios sepa, tal como dije en un mensaje que mencioné en esta mañana, para que cuando Dios vea las casas de los cristianos, Él vea que hay sal en su tierra. Él vea que hay personas que doblan rodillas, que hay personas que oran, que hay personas que interceden, que hay personas que buscan su rostro a pesar de la situación. Hay personas que han tomado este asunto a la ligera, otros están no tomándolo en serio, se van a playas, todavía deambulan por la calle como que no les importara. Son personas que no le han prestado la debida importancia. Sin embargo, el remanente, la sal de la tierra, es decir, usted y yo, somos las personas que todos los días intercedemos, oramos, clamamos, pedimos misericordia de parte de Dios para que Él sea benevolente y bueno y que Él entienda que así como a los que estaban en Gosén, cada vez que las plagas llegaban a Egipto, la muerte no llegó a las casas que tenían la señal. Yo mencionaba en estos días que cuando Rahab le dio posada a los espías para que no fueran encontrados y asesinados antes de entrar a la tierra prometida, ellos juraron que la casa de Rahab sería resguardada, y así fue cuando entraron a la tierra prometida. Al ver la señal que ya los hijos de Israel conocían, la única casa que corrió con misericordia de parte de Dios fue la casa de Rahab. ¿Por qué? Porque fue la casa en donde ella resguardó a los hijos, donde habían hijos de Dios. Y aquí en Panamá, al igual que en muchas partes del mundo, habemos hijos de Dios, personas que a pesar de la crisis, a pesar de la situación, a pesar de la enfermedad que está aquejando a muchos,
hay este remanente, esta sal de la tierra que dobla rodillas, ora, intercede y pida a Dios misericordia. Y créanme, la misericordia de Dios vendrá no por la gran mayoría, vendrá por la sal de la tierra, que es la que agrada a Dios, que es la que Dios está buscando cuando Él mira. Él está buscando quiénes son los que están clamando, quiénes son los que están intercediendo, quiénes son los que están buscando su rostro en este momento de dificultad. Y es aquí donde somos influyentes, es aquí donde somos diferentes, es aquí donde somos distintos al común. Y por eso nuestra oración también tiene un efecto sanador. Y finalmente, el cuarto elemento que tiene la sal y que yo quiero ponerle a usted en conocimiento a nivel espiritual, es que la sal también tenía un valor. La historia narra que Roma mandó a hacer muchos caminos y eran caminos bien vistosos, bien lujosos. Por eso seguramente usted ha escuchado ese dicho que dice que todos los caminos conducen a Roma, y era cierto, porque Roma mandó a hacer muchos caminos y cuando tú veías todos los caminos conducían a Roma, y es cierto, pero tenía un elemento importante: pagaban con sal. Yo no sé si usted sabía esto. Se pagaba con sal en esa época. Es decir, la sal tenía un valor muy importante. La sal era apreciada, era valorada, era bien valorada. Se pagaba con sal, no se pagaba con dinero. Ahora, obviamente, si usted trabaja 15 días en estos días y le pagan con dos quintales de sal, usted se va a desmayar. Usted no va a querer que le paguen con sal, usted va a querer el circulante. Pero en esa época la sal era bien apreciada, era bien valorada, era estimada. Y se pagaba con sal en ese tiempo. Y de ahí viene el término salario. No sé si usted sabía. El término salario, que todavía se aplica hoy, que todavía existe en el día de hoy, viene de esa época. Porque se pagaba con sal. Y por eso el término salario viene de esa época. ¿Qué quiero decir con esto? Que Dios nos ve a nosotros como personas de valor. La sal de la tierra, nosotros somos su sal, somos de valor para Él, somos preciados para Él, somos de mucha estima para Él. Y les pongo este ejemplo. ¿Cuántos recuerdan cuando Abraham comenzó a negociar con Dios, cuando vino la época de la destrucción de Sodoma y Gomorra? ¿Lo recuerdan? Cuando Abraham comenzó con 45, después 40, después 30, negociando con Dios porque sabía que Lot estaba ya con su familia y él quería rescatar a Lot de la destrucción de Sodoma y Gomorra. ¿Cuántos recuerdan esa puja y repuja en la que entró Abraham con Dios? Bueno, y usted conoce la historia. Al final Abraham dijo que si hubiesen 10, si destruiría las ciudades. Y Dios dijo, si hubiesen 10, no la destruiría. Mira el valor que tiene el cristiano, la sal de la tierra para Dios. Que si hubiesen 10 cristianos, no hubiese destruido a 2 ciudades corrompidas. Y aquí termino. El valor que tiene el cristiano para Dios es inconmensurable. No podemos dimensionar el valor que usted y yo tenemos para Dios. Si mayores cosas no han ocurrido, es porque existe un remanente, existe una sal de la tierra, y que Dios tome en cuenta para no aplicar más juicio del que ya está aplicando con este virus. Así que yo quiero pedirte, amado hermano, mantengamos la oración. Nosotros somos la sal de la tierra, somos ese elemento valioso para Dios. Jesús lo mencionó y tal vez en ese momento que lo mencionó a sus discípulos no lo dimensionó.